Madre de la Iglesia, Madre nuestra. María con los discípulos de Jesús. En el relato de los Hechos de los Apóstoles, María no aparece incluida en ninguno de los tres grupos mencionados: los apóstoles, las mujeres y los hermanos de Jesús. Ella es nombrada aparte, indicando que ocupaba un lugar importante. A pesar que en la primera comunidad María no es mencionada explícitamente, podemos suponer que ella estaba presente. Cuando en el texto se dice que estaban todos reunidos, ese todos se refiere al grupo mencionado anteriormente en Hechos, capítulo 1, versículo 14. Cuando el Espíritu Santo desciende, se produce un nuevo nacimiento que viene de Dios, la Iglesia. Es muy probable que María haya estado presente y formando parte de la primera iglesia de Jerusalén. Es importante recordar que en la escena no están solo los apóstoles o solo discípulos. También se habla de las mujeres que se hallan allí también. Se las presenta como parte integrante de la comunidad de oración de Jerusalén. Esas mujeres eran verdaderas discípulas de Jesús. Probablemente se trate de las mismas mujeres que aparecen en el relato de la pasión del Evangelio de Lucas. Ellas desempeñaron un papel esencial, dando testimonio del sepulcro vacío. Fueron ellas las que anunciaron la resurrección de Jesús. Su contribución es decisiva en el momento más importante de la historia cristiana. Con su testimonio contribuyeron al credo básico del cristianismo. Ellas fueron las primeras en entender la fe en la resurrección, que es el fundamento de la Iglesia. Estas mujeres también son llenas del Espíritu Santo e impulsadas a hablar más que nunca junto a María y los discípulos en Pentecostés. Por eso es importante no separar a María del resto de la comunidad de la que ella formaba parte, especialmente de las otras mujeres que compartían su vida cotidiana, su fe y su esperanza con ella. María no aparece en este contexto como un miembro central, único e ideal, sino como miembro único entre otros miembros únicos. El centro de la comunidad es el Espíritu Santo y todos se encuentran invadidos por él. María no necesita recibir el Espíritu Santo, pues ya lo había recibido en la Anunciación. Pero aquí recibe una nueva propuesta de Dios luego de la muerte y resurrección de su Hijo, el nacimiento de la Iglesia, a la que María se encuentra profundamente unida. Ella cuidó y sostuvo la vida de Jesús desde pequeño. Ahora el cuerpo se hace comunidad y hacia esta comunidad se extiende la misión de María. Continúa lo que Dios comenzó en ella. Continúa lo que ella comenzó desde la fe. Su misma presencia que ya poseía el Espíritu Santo se preparaba para recibir el Espíritu ese día en Pentecostés. María se inserta en la comunidad pasando de Madre del Señor a Madre de los hermanos y hermanas, generando desde dentro la fraternidad. Madre de Jesús y Madre de la Iglesia. En el Evangelio de Marcos, los creyentes somos la madre, hermanos y hermanas de Jesús. Ya no es la carne ni la sangre o la generación natural de los descendientes de Abraham
lo que constituye la familia o el pueblo de Dios, sino la fe en Jesucristo. Lucas en su Evangelio nos presenta a María como la gran creyente, de modo que Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice: «Dichosa tú que has creído». De esta manera, María es la madre de Jesús porque le ha dado su ser de hombre, pero también es madre porque lo ha concebido por su fe en la voluntad de Dios. El Evangelio de Juan nos dice que la fe de María la lleva hasta la noche oscura del Calvario. No ve con claridad, pero sigue creyendo, firme en la fe. Ella también, como su hijo, se abandona en las manos de Dios Padre. Y es entonces cuando Jesús le declara su maternidad espiritual sobre todos los creyentes. Ahí tienes a tu hijo. Y luego nos dice a nosotros: ahí tienes a tu madre. Desde este momento, la Iglesia, en nombre del discípulo Juan, recibe a María y la cuida como madre suya. Mateo en su Evangelio contempla la fe como la estrella que guía a los magos hasta dar con Jesús, que lo encuentra en los brazos de María, su madre. Ella lo ofrece para que lo adoren con ternura. De este modo, Mateo nos presenta a María ofreciendo a su Hijo Jesús a la humanidad. El testimonio de los Evangelios y los Hechos, nacidos en las primeras comunidades cristianas como expresión de su fe, nos presentan así a María. Y así es también como nosotros la vemos, la creemos y la vivimos, pues somos la misma Iglesia que enlazamos con los apóstoles, unidos en Pedro, su cabeza. En la vida de los primeros creyentes, podemos contemplar a María al interior de aquella primera iglesia, contando su experiencia de vida con Jesús desde sus primeros años. Solo su madre, que había observado, meditado y guardado todo en su corazón, podía transmitirlo a la iglesia. María, cuidando a Juan como a un hijo, volvió a llevar en Jerusalén la vida escondida de Nazaret, en los quehaceres de casa como cualquier otra mujer, pero conocida ahora como la Madre del Señor Jesús, querida y venerada por todos. María, que siguió a Jesús por los caminos de Galilea, ahora seguía el camino de los discípulos de Jesús, los animaba y los bendecía, diciéndoles nuevamente: hagan lo que Jesús les diga, vivan todo lo que Él les enseñó. Avanzar en esta peregrinación espiritual de la fe no es sino seguir a Jesús, escucharlo y dejarse guiar por sus palabras, ver cómo se comporta Él y poner nuestros pies en sus huellas, tener sus mismos sentimientos y actitudes, humildad, misericordia, cercanía, pero también un firme rechazo de la hipocresía, de la doblez, de la idolatría. Los padres de la Iglesia también reconocen a María como Madre de la Iglesia. San Ireneo dice que María se ha convertido en causa de salvación para todo el género humano, y en el seno puro de la Virgen vuelve a engendrar a los hombres en Dios. San Ambrosio afirma: una virgen ha engendrado la salvación del mundo. Una virgen ha dado la vida a todas las cosas. Y otros padres llaman a María Madre de la Salvación. San Anselmo le dice a María: tú eres la madre de la justificación y de los justificados, la madre de la reconciliación
y de los reconciliados, la Madre de la Salvación y de los salvados. Mientras que otros autores le atribuyen los títulos de Madre de la Gracia y Madre de la Vida. El título Madre de la Iglesia refleja la profunda convicción de los fieles cristianos que ven en María no solo a la Madre de Cristo, sino también la Madre de los fieles, aquella que es reconocida como Madre de la Salvación, de la Vida y de la Gracia, Madre de los salvados y Madre de los vivientes, con todo derecho es proclamada Madre de la Iglesia. María está en medio de la Iglesia. María está con nosotros cuando somos una iglesia que fomenta la ternura maternal hacia todos sus hijos y sus hijas, cuidando el afecto y el calor humano entre nosotros. Cuando somos una comunidad cristiana de brazos abiertos que no rechaza ni condena, sino que acoge y encuentra un lugar adecuado para cada uno y cada una. María está con nosotros cuando somos una iglesia que proclama con alegría la grandeza de Dios y su misericordia con todos los pueblos y las generaciones actuales y futuras. Cuando somos una comunidad cristiana que se convierte en signo de esperanza por su capacidad de dar y transmitir vida. María está con nosotros cuando somos una iglesia que sabe decir sí a Dios sin saber muy bien a dónde nos llevará la obediencia. Cuando somos una comunidad cristiana que no tiene respuestas para todo, pero busca con confianza abierta al diálogo con los que no se cierran al bien, la verdad y el amor. María está con nosotros cuando somos una iglesia humilde como María, siempre escuchando a su Señor para cumplir su voluntad. Cuando somos una comunidad cristiana más preocupada por comunicar el Evangelio de Jesús que por tenerlo todo definido. María está con nosotros cuando somos una iglesia que proclama la misericordia de Dios, que se complace en la sencillez y la humildad de los pobres, y no en los soberbios y poderosos. Cuando somos una comunidad cristiana atenta al sufrimiento de todo ser humano, que sabe como María olvidarse de sí misma y marchar deprisa para estar cerca de quien necesita ayuda. María está con nosotros cuando somos una iglesia preocupada por la felicidad de todos los que no tienen vino para celebrar la vida. Cuando somos una comunidad cristiana que anuncia la hora de la mujer y promueve con alegría su dignidad, responsabilidad y creatividad. María está con nosotros cuando somos una iglesia contemplativa que sabe guardar y meditar en su corazón el misterio de Dios encarnado en Jesús para transmitirlo como experiencia viva. Cuando somos una comunidad cristiana que cree, ora, sufre y espera la salvación de Dios, anunciando con humildad la victoria final del amor.